Rodrigo Salcedo Fierro desapareció en una noche de cielo despejado, sin dejar rastro, sin pedir ayuda, con todo perfectamente ordenado a su alrededor, como si hubiera salido a dar un paseo y simplemente nunca hubiera vuelto. Eso es lo primero que necesitan saber. No desapareció en medio de una tormenta, no hubo señales de lucha, no hubo un grito final captado por la radio. Hubo silencio, y un hornillo limpio, y un cuaderno cerrado con el lápiz al lado, y la ausencia más absoluta que cualquier persona que haya trabajado en zonas remotas puede imaginar. Cualquier guardabosques con años de campo les va a decir lo mismo. Cuando alguien sale corriendo de un puesto remoto porque algo salió mal, no ordena. No dobla el abrigo, no apaga la lámpara con cuidado. Si todo estaba en su lugar, es porque Rodrigo salió por decisión propia. Y esa es precisamente la parte que no me deja dormir. Yo llegué a esta historia por una mujer llamada Esperanza Villanueva, una guardabosques retirada que conoció a Rodrigo apenas unos días antes de que él entrara a la reserva y que pasó décadas sin poder sacarse de la cabeza lo que él le había contado. Esperanza presentó una solicitud formal de acceso a información pública, buscó en archivos que nadie había revisado en años y fue juntando pedazos de algo que las instituciones claramente preferían dejar enterrado. Lo que encontró eran 3 cosas. Los cuadernos de campo de Rodrigo, 11 en total, con una ausencia muy específica donde debería estar el 12º. Fragmentos de transmisiones de radio guardadas en un archivo regional que nadie había catalogado correctamente. Y una carta sin nombre, sin fecha y sin destinatario, hallada dentro de una viga hueca de la cabaña cuando la desmantelaron, años después de que Rodrigo desapareciera. Ella me compartió copias de todo, y les juro que hay noches en que desearía no haberlas leído. Rodrigo no era el tipo de persona que inventa cosas. Eso es lo primero que Esperanza me dijo cuando hablé con ella, y es lo primero que uno entiende al leer sus cuadernos. Había trabajado durante años como coordinador de observación territorial en zonas de conflicto, un trabajo que exige describir lo que ves con precisión milimétrica, bajo condiciones que destruirían a la mayoría de las personas. Distancias, movimientos, terreno, todo anotado con la misma frialdad con la que un médico anota síntomas. Sus superiores lo describían en términos que uno raramente escucha sobre alguien. Decían que era el observador más confiable que habían tenido, que si Rodrigo decía que algo había pasado, había pasado. Sin excepciones, sin matices. Punto. Cuando lo asignaron a la estación Mirador Cóndor, era exactamente eso: el hombre que no exagera, el hombre que no pierde la cabeza, el hombre que mira lo que tiene enfrente y lo describe tal como es, sin agregarle nada y sin quitarle nada. Lo que describió ese verano en sus cuadernos no tiene explicación. Y eso, viniendo de él, lo cambia todo. La estación Mirador Cóndor estaba ubicada en el punto más inaccesible de la Reserva Natural de la Cordillera Interior, a más de 60 kilómetros del camino más cercano. Se llegaba a caballo o no se llegaba. El río que pasaba cerca de la torre hacía un sonido constante, bajo y profundo, que Rodrigo anotó en su primera semana como el único ruido verdaderamente continuo en ese lugar, el único que no dependía del viento ni de la fauna, ni de nada que pudiera desaparecer. Todo lo demás, el viento entre los árboles, los pájaros, los insectos nocturnos, todo tenía interrupciones. El río no. Era como un hilo de sonido tendido desde siempre entre las montañas, sin principio ni fin visible. Ese detalle lo mencionó una sola vez y nunca volvió a él, pero yo lo pienso mucho, porque hay algo en esa imagen que me parece importante entender antes de seguir. Rodrigo llegó a un lugar donde la única constante era el agua, donde todo lo demás era variable, impredecible, donde el silencio entre un sonido y otro podía durar horas o podía durar días. Y en ese contexto empezó a escuchar algo que no debería estar ahí. Si esta historia les está llegando tan hondo como a mí, suscríbanse y dejen su like. Ayuda mucho a que más personas puedan escucharla. Ahora necesito que me acompañen al principio de la temporada, porque lo que vino después solo tiene sentido si entienden cómo era Rodrigo en esos primeros meses, antes de que todo cambiara. Sus cuadernos de los primeros meses son casi hipnóticos. No porque sean dramáticos, sino exactamente por lo contrario. Son meticulosos hasta el punto de resultar casi meditativos. Cada mañana anotaba temperatura, humedad, dirección del viento,
condición de la vegetación en cada cuadrante de su área de observación. Catalogaba especies de aves con coordenadas aproximadas y hora exacta. Registraba el estado del suelo después de cada lluvia, el aspecto de la hojarasca seca, si la maleza tenía ese color pálido y quebradizo que precede a los incendios rápidos. Llenaba páginas con la misma eficiencia con la que había llenado informes de campo durante años, sin una sola palabra de más, sin una sola opinión que no estuviera respaldada por observación directa. Por las noches leía, anotaba en su diario personal y dormía. Los fines de semana, cuando el tiempo lo permitía, salía a revisar los sectores más accesibles a pie y volvía antes del atardecer. Era un hombre en paz con el aislamiento, o al menos así lo leía yo entre sus líneas. Alguien que había encontrado en esa rutina algo parecido a un equilibrio. 12 cuadernos llenó esa temporada. 11 están en el registro público. El 12º no existe en ningún archivo oficial. Nadie ha podido explicar de manera satisfactoria por qué. Lo interesante, lo que a mí me resulta casi más inquietante que cualquier otra cosa, es que si uno lee esos primeros cuadernos sin saber lo que viene después, no hay absolutamente nada que anticipe el problema. Todo es orden, todo es precisión, todo es un hombre haciendo su trabajo con la seriedad de siempre. Hasta que en el 5º cuaderno, hacia la mitad de la temporada, hay una entrada que rompe ese tono de una forma tan sutil que casi se pasa por alto. Rodrigo anota, con la misma letra uniforme de siempre, que encontró huellas en el barro junto al afluente este que no corresponden a ninguna especie que reconozca, y que las va a fotografiar para enviarlas al despacho regional junto con su próximo informe. Una línea, sin alarma, sin adjetivos, solo el dato. Pero esa línea es el momento exacto en que la historia de Rodrigo Salcedo deja de ser la historia de un hombre en paz con el silencio y empieza a ser algo completamente diferente. Y en ese momento, aunque él todavía no lo sabe, el silencio que tanto le gustaba ya no era el mismo de antes. Las huellas medían 42 centímetros de largo. Rodrigo lo anotó 2 veces en la misma entrada, como si la primera vez no se hubiera creído a sí mismo. 42 centímetros, con una zancada entre huella y huella que superaba en casi 1 metro la de cualquier animal grande que pudiera existir en esa cordillera. No era un error de medición. Rodrigo usaba la misma cinta métrica de metal con la que calculaba la propagación de incendios, una herramienta que conocía tan bien como sus propias manos, una herramienta que no miente. Lo que me parece importante entender aquí es lo que Rodrigo no hizo. No entró en pánico, no escribió teorías, no dejó que su imaginación corriera hacia ningún lugar oscuro. Hizo exactamente lo que habría hecho frente a cualquier dato anómalo en su vida profesional. Lo midió. Lo fotografió desde 4 ángulos distintos. Lo comparó con cada referencia que tenía disponible en la estación. Guías de fauna regional, manuales de rastreo, catálogos de especies protegidas. Y cuando ninguna referencia le dio una respuesta satisfactoria, empaquetó las fotografías junto con sus mediciones exactas y las mandó al despacho regional con su próximo informe, con una nota redactada en el mismo tono neutro con el que habría reportado una zona de riesgo de incendio. Sin alarma, sin especulación, solo los datos. Eso fue lo correcto. Eso fue exactamente lo que cualquier persona responsable en su posición habría hecho. El problema es lo que pasó después. La respuesta del despacho regional llegó semanas más tarde, porque así funcionaba la comunicación en esa zona. Los informes salían cada 15 días con el correo de suministros, y las respuestas llegaban de la misma manera. Rodrigo la encontró doblada dentro del sobre con el resto de su correspondencia, una hoja mecanografiada con el membrete oficial de la reserva. Una sola línea. Decía que las huellas eran consistentes con fauna mayor conocida de la zona y que debía continuar con el monitoreo habitual. Rodrigo conservó su copia de esa respuesta, y en el margen, con lápiz, con la misma letra uniforme y controlada de siempre, escribió 4 palabras. 4 palabras que para mí resumen todo lo que vino después mejor que cualquier otra cosa en sus cuadernos. Escribió: no revisaron las fotografías. No lo escribió con indignación. No hay un signo de admiración, no hay una palabra fuera de lugar. Solo la constatación fría de alguien que entiende exactamente lo que acaba de pasar. Sus superiores habían recibido su reporte,
Habían visto que venía acompañado de una consulta sobre huellas no identificadas y habían respondido con la primera categoría disponible, sin mirar la evidencia. Probablemente en 30 segundos. Probablemente sin levantarse de la silla. Y Rodrigo se quedó solo, en la estación más remota de la cordillera, con algo en el bosque que nadie quería identificar. Las huellas volvieron a aparecer 4 días después, esta vez en la cresta norte, por encima del ángulo de visión de la torre. Rodrigo las encontró durante una de sus revisiones de rutina en el perímetro accesible, en un tramo de tierra húmeda, entre 2 grupos de árboles, donde el suelo retiene la humedad más tiempo que en el resto del terreno. Las midió de nuevo. Misma longitud, mismo peso implícito en la profundidad de la impresión, y el mismo detalle en el borde delantero que ya había documentado la primera vez. Esa proyección extraña que no correspondía a ninguna pezuña ni a ninguna garra, según ningún manual que él tuviera disponible. Pero había algo nuevo esta vez. Algo que Rodrigo anotó con el mismo tono de siempre y que a mí me produjo un frío particular cuando lo leí. Las huellas formaban una línea perfectamente recta durante más de 100 metros antes de desaparecer en un sector de roca. No una línea aproximada, no el zigzag natural de un animal que se mueve buscando comida o explorando territorio. Una línea recta, como trazada con regla, en un terreno lleno de obstáculos naturales que cualquier animal habría rodeado o esquivado. Este no lo rodeó. Los cruzó en línea recta como si el terreno no existiera. Rodrigo lo anotó y siguió, porque eso era lo que hacía, anotar y seguir. Pero esa noche, de vuelta en la cabaña, escribió algo en su diario personal que no estaba en el cuaderno de campo oficial. Escribió que había notado que el sector por donde pasaban las huellas tenía un olor particular, algo que describió como tierra mojada mezclada con algo más, algo orgánico, pero que no identificaba con ningún animal concreto, algo que no había olido antes en ninguno de los años que llevaba trabajando en zonas de montaña. Ese detalle no aparece en ningún reporte oficial, solo en el diario. Como si Rodrigo hubiera decidido, quizás sin pensarlo demasiado, que ese tipo de información no era el tipo de cosa que uno mandaba al despacho regional después de lo que ya había pasado con las fotografías. Eso me parece importante, porque es la primera vez en todos sus registros que Rodrigo filtra lo que escribe según dónde lo está escribiendo. Y eso, en un hombre que había pasado su carrera entera documentando todo con la misma precisión sin importar el público, es una señal que uno no puede ignorar. Algo había cambiado en su manera de relacionarse con ese lugar. Todavía no lo nombraba, todavía no le daba ninguna categoría a lo que estaba viendo, pero había empezado a guardarse cosas. Y las personas que se guardan cosas en lugares como ese generalmente tienen una razón muy concreta para hacerlo. La pregunta es ¿cuál era la razón de Rodrigo? Y la respuesta, cuando finalmente aparece en sus cuadernos, es más perturbadora de lo que cualquiera esperaría. Había algo que los animales sabían, y Rodrigo todavía no, y ese desfase entre lo que ellos sentían y lo que él podía documentar es lo que hace que esta parte de la historia sea tan difícil de sacudir de la cabeza. Déjenme explicarles qué pasó exactamente, porque los detalles aquí importan mucho. Rodrigo llevaba semanas observando la fauna del sector este desde la plataforma de la torre, parte de su rutina habitual de monitoreo. Conocía los patrones de movimiento de los animales de esa zona mejor que nadie. Sabía qué manadas usaban qué rutas a qué horas, dónde dormían, dónde bebían, cómo reaccionaban ante distintos estímulos. Era el tipo de conocimiento que uno acumula sin buscarlo cuando pasa meses mirando el mismo paisaje con atención profesional. Y fue precisamente ese conocimiento el que le permitió notar lo que estaba pasando antes de que cualquier otra persona lo habría notado. Los animales que cruzaban la ruta de las huellas reaccionaban de una manera que no correspondía a ningún estímulo visible. No había olor fresco, porque las huellas que Rodrigo había documentado tenían horas o incluso días de antigüedad cuando los animales las cruzaban. No había sonido, no había movimiento en el área, solo el suelo y las marcas en él, y la reacción que esas marcas producían en cualquier animal que pasaba por encima. Se detenían en seco, giraban, se alejaban en dirección contraria con esa urgencia particular que tienen los animales cuando huyen de algo que perciben como peligro real, no como susto momentáneo, sino como amenaza seria, como algo de lo que hay que poner distancia y no volver.
Rodrigo lo documentó durante semanas antes de escribir en su diario personal lo que ya debía estar pensando desde mucho antes. Escribió que el comportamiento de los animales era más perturbador para él que las huellas mismas. Porque las huellas podían tener una explicación que todavía no conocía. Pero los animales no mienten. Los animales no tienen razones para evitar un camino vacío, salvo que ese camino no esté realmente vacío para ellos. Esa frase me quedó grabada. Ese camino no está realmente vacío para ellos. Y entonces, Rodrigo hizo algo que cambió completamente su relación con lo que estaba documentando. Pasó varios días trazando en su mapa de trabajo la ruta completa que podía reconstruir a partir de todas las huellas que había encontrado hasta ese momento. Las del afluente este, las de la cresta norte, las de un claro que había revisado en su tercera semana y que en ese momento no le había parecido anómalo. Y cuando las conectó todas en el mapa, la imagen que apareció no era la de un animal moviéndose al azar por su territorio. Era un circuito. Una ruta que se repetía con una regularidad tan precisa que Rodrigo calculó en su diario que el ciclo completo tomaba aproximadamente 3 días. El mismo camino, el mismo orden, la misma dirección, cada 3 días. Ningún animal que Rodrigo conociera hacía eso. Los depredadores grandes patrullan territorios amplios, pero sus rutas varían según la disponibilidad de presas, según el clima, según docenas de factores que las hacen impredecibles. Los herbívoros siguen corredores establecidos pero con flexibilidad, con desviaciones, con la lógica de los seres vivos que se adaptan a lo que encuentran. Lo que Rodrigo tenía en su mapa no mostraba ninguna de esas características. Mostraba algo que se movía con una intención que no era alimentarse, que no era explorar, que no era reproducirse. Algo que simplemente recorría el mismo circuito una y otra vez, como si el recorrido fuera el objetivo en sí mismo. Esa noche Rodrigo no anotó nada más en su diario. Solo cerró el cuaderno y lo guardó bajo la tabla del piso donde guardaba sus cosas personales. Y eso también es un dato, porque hasta ese momento siempre lo dejaba sobre la mesa. Lo que pasó en los días siguientes fue que Rodrigo presentó una solicitud formal a sus superiores. No para reportar algo sobrenatural, porque Rodrigo no era ese tipo de persona y no usaba ese tipo de lenguaje. La presentó como una solicitud de permiso para realizar una excursión de documentación de mediodía al sector este, con el objetivo de obtener mejor evidencia fotográfica y muestras de suelo en los puntos donde habían aparecido las huellas. Una solicitud razonable, técnica, completamente dentro de sus atribuciones profesionales. La respuesta llegó semanas después y decía que no. El argumento oficial era que el personal de vigilancia no podía abandonar los puestos de observación durante el periodo de alto riesgo de incendio. Rodrigo anotó en el margen de esa respuesta, con la misma calma de siempre, que en las semanas previas había llovido de manera sostenida y que el índice de riesgo de incendio para su sector era el más bajo de toda la temporada. No lo escribió con enojo. Lo escribió como lo que era, un dato objetivo que hacía que el argumento oficial no se sostuviera. Pero la negativa era la negativa, y Rodrigo no era alguien que desobedeciera órdenes sin razones muy sólidas. Así que esperó. Presentó una segunda solicitud 3 semanas después, esta vez con más documentación, con los mapas del circuito que había reconstruido, con una descripción detallada de las anomalías de comportamiento que había observado en la fauna. La respuesta a esa segunda solicitud llegó también semanas después. Y también era no, con exactamente el mismo argumento sobre el período de riesgo, sin ninguna referencia a la documentación adicional que él había enviado. Fue entonces cuando Rodrigo tomó una decisión que en ese momento probablemente le pareció razonable, y que en retrospectiva resulta ser el primer paso real hacia todo lo que vino después. Si no podía ir hacia aquello, iba a esperar a que aquello viniera hacia él. Y para eso, iba a necesitar prestarle atención de una manera diferente, más sistemática, más paciente, más cercana. Lo que no calculó, o quizás sí calculó y decidió de todas formas, es que aquello ya estaba viniendo hacia él, y que lo había estado haciendo desde mucho antes de que él se diera cuenta. La noche en que Rodrigo escuchó pasos directamente debajo de la plataforma de la torre, no llamó por radio. No encendió la linterna.
se quedó completamente inmóvil en su catre con los ojos abiertos en la oscuridad, contando los segundos con la misma precisión con la que contaba todo lo demás. Pero antes de llegar a esa noche, necesito contarles qué pasó en los días previos, porque lo que ocurrió entonces cambió la manera en que Rodrigo miraba el bosque, y esa diferencia es importante para entender todo lo que vino después. Hasta ese punto, Rodrigo había estado observando el circuito desde arriba, desde la plataforma, con sus binoculares y sus mapas y su distancia profesional. Tenía datos, tenía mediciones, tenía el patrón de 3 días reconstruido con suficiente precisión como para anticipar aproximadamente cuándo y por dónde iba a pasar aquello en su próximo ciclo. Y una tarde, con el sol todavía alto y varias horas de luz disponibles, decidió usar esa anticipación. No salió a rastrear, no desobedeció la orden. Simplemente se posicionó en el punto más elevado del perímetro accesible desde la torre, un afloramiento de roca a unos 200 metros al noreste, y esperó con los binoculares y su cuaderno de campo. Esperó 4 horas. El sol fue bajando, y el color del bosque fue cambiando de verde vivo a ese verde oscuro y denso que tiene la montaña al atardecer, cuando las sombras entre los árboles se vuelven más profundas que el cielo. Y entonces lo vio moverse. No lo vio claramente. Lo que vio fue un desplazamiento entre los árboles, algo que alteraba la línea de las sombras de una manera que ningún árbol explica y ningún viento produce. Un movimiento que tenía una dirección constante y una velocidad constante, y que no se detuvo ni una sola vez en el tramo que Rodrigo pudo observar antes de que desapareciera en el sector más cerrado del bosque. Lo que anotó esa noche en su diario personal, no en el cuaderno oficial, fue una sola oración. Escribió que lo que había visto se movía como algo que conoce exactamente a dónde va. No escribió más. Guardó el diario, y al día siguiente su entrada en el cuaderno oficial de campo fue completamente rutinaria. Temperatura, humedad, viento, estado de la vegetación. Sin ninguna referencia a lo que había visto la tarde anterior desde el afloramiento de roca. Eso era nuevo. Rodrigo estaba dividiendo de manera deliberada lo que documentaba según dónde lo documentaba. El cuaderno oficial para las instituciones, el diario personal para la verdad. Y esa división me dice algo sobre el estado mental de Rodrigo en ese momento que ninguna otra entrada en sus registros me dice con tanta claridad. Había dejado de confiar en que el sistema que lo había enviado ahí era capaz de procesar lo que él estaba viendo. No con ira, con la misma frialdad con la que había anotado que no revisaron las fotografías. Como quien ajusta su método de trabajo a las condiciones reales del terreno. Fue en esa misma semana cuando el ciclo de 3 días empezó a romperse. Rodrigo lo notó primero como una anomalía menor. Una noche, fuera del ciclo esperado, escuchó algo en el sector norte que no correspondía a ningún sonido de fauna que conociera. No era un animal grande moviéndose entre la vegetación. Ese ruido tiene una textura particular. Ramas que ceden, hojas que se aplastan. La cadencia irregular de algo que camina buscando dónde poner el siguiente paso. Lo que escuchó era diferente. Era un sonido bajo y continuo, casi como una vibración más que como un ruido, algo que Rodrigo describió en su diario como si el aire mismo tuviera un peso distinto en esa dirección. Duró varios minutos y después se detuvo de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Rodrigo no durmió esa noche. Lo dice en su diario sin dramatismo, simplemente anota que no pudo dormir y que pasó las horas revisando sus mapas y sus notas anteriores, buscando si había algo que hubiera pasado por alto. No encontró nada nuevo, pero tampoco pudo dejar de buscar. El ciclo de 3 días se mantuvo irregular durante la semana siguiente. Las señales llegaban fuera de los momentos esperados, a veces más cerca, a veces en sectores que hasta entonces no habían mostrado actividad. Como si el patrón que Rodrigo había reconstruido con tanto cuidado hubiera sido válido hasta cierto punto y luego hubiera dejado de serlo. Como si algo hubiera cambiado en la lógica que guiaba ese movimiento. Y entonces llegó la noche de los pasos bajo la plataforma. Rodrigo estaba en su catre cuando los escuchó. Era tarde, el bosque tenía ese silencio pesado de las horas más cerradas de la noche, y los pasos llegaron desde el lado sur de la base de la torre, lentos y deliberados, con una cadencia que no era la de ningún animal que él conociera, porque entre paso y paso
había una pausa demasiado larga, demasiado controlada. Como algo que avanza con cuidado. Como algo que no quiere hacer ruido, pero que de todas formas lo hace porque su peso es demasiado grande para el suelo seco. Rodrigo anotó que se quedó inmóvil durante lo que calculó que fueron más de 40 minutos. Que en ningún momento encendió la linterna. Que en ningún momento tocó la radio. Que cuando los pasos finalmente se detuvieron y el silencio volvió, ese silencio era diferente al de antes, más denso, como si el aire hubiera cambiado de composición mientras aquello estuvo ahí afuera. Lo que escribió al final de esa entrada en su diario es lo que más me perturbó de todo lo que leí en sus registros de esa semana. Escribió que mientras escuchaba, en algún momento durante esos 40 minutos, tuvo la certeza de que aquello también lo estaba escuchando a él. No como una suposición, como una certeza, como algo que simplemente supo sin poder explicar cómo lo supo. Y que esa certeza no lo asustó de la manera en que esperaba que lo asustara. Hay una cosa que Rodrigo escribió en su diario 3 días después de la noche de los pasos, que me tomó semanas entender del todo. Escribió que lo más extraño no era lo que estaba pasando afuera. Lo más extraño era lo que estaba pasando adentro de él. Y que no sabía si eso debía tranquilizarlo o preocuparle mucho más. Para entender esa frase, hay que entender qué había pasado justo antes de que la escribiera. Rodrigo llevaba días sin dormir bien. No porque tuviera miedo en el sentido convencional de la palabra, sino porque su mente no apagaba. Seguía procesando, seguía buscando patrones, seguía midiendo el espacio entre lo que podía documentar y lo que podía explicar. Y en esa búsqueda, casi sin quererlo, terminó recordando una conversación que había tenido meses atrás, antes de entrar a la reserva, en el depósito de suministros, donde cargó todo lo que necesitaba para la temporada. El hombre que atendía ese depósito llevaba décadas vinculado a la reserva. Era mayor, callado, del tipo de persona que habla poco, pero cuando habla dice exactamente lo que quiere decir sin rodeos. Mientras Rodrigo revisaba su lista de suministros, ese hombre le había mencionado, con el mismo tono con el que le habría indicado dónde estaba el mejor camino para entrar en la época de lluvias, que el sector este de la cordillera tenía una historia. No una leyenda, una historia. Decía que las comunidades que habían vivido en esas montañas durante generaciones no frecuentaban ciertos sectores del bosque al este del río, y que esa decisión no venía del miedo, sino del respeto. Del reconocimiento de que había cosas en esos lugares que no eran de ellos, que llegaron antes que ellos y que seguirían ahí mucho después. Rodrigo lo había escuchado con la atención cortés de alguien que respeta al interlocutor, pero no necesariamente lo que dice. Lo había archivado en algún lugar de la memoria donde se guardan las cosas interesantes que no tienen uso práctico inmediato. Y ahora, con su mapa lleno de marcas y su diario lleno de cosas que no podía reportar oficialmente, ese archivo se abrió solo. Lo que más le pesaba no era no haber prestado más atención en ese momento. Lo que le pesaba era no haber hecho preguntas. Porque ese hombre sabía más de lo que había dicho, eso era evidente, y Rodrigo lo había dejado ir sin aprovechar lo que era probablemente la única fuente de información real que iba a tener sobre lo que habitaba ese sector. Escribió en su diario que deseaba poder volver a esa conversación y hacerla de nuevo. Que haría preguntas distintas, que escucharía de otra manera, pero no podía volver. Estaba a más de 60 kilómetros del camino más cercano, con meses de temporada por delante, y aquello seguía moviéndose afuera cada noche. Esa semana fue la primera vez que Rodrigo usó la radio, no para transmitir su informe, sino para simplemente escucharla encendida mientras intentaba dormir. No para llamar a nadie, eso lo aclaró en su diario con esa precisión suya de siempre. Solo porque el sonido de voces humanas, aunque fueran voces de operadores lejanos haciendo transmisiones de rutina, llenaba el espacio de la cabaña de una manera que el silencio ya no llenaba. El silencio había adquirido una textura diferente desde la noche de los pasos. No era el silencio limpio de los primeros meses, ese silencio que Rodrigo había descrito casi con afecto en sus primeras entradas. Era un silencio que tenía peso y dirección, como si viniera de algún lugar específico afuera y se instalara dentro con una intención que él no podía nombrar todavía. La radio le ayudaba a recordar que el mundo más allá de esas montañas seguía existiendo. Y entonces el ciclo de 3 días desapareció por completo. No de golpe,
Fue gradual, lo cual en cierta manera fue peor, porque Rodrigo lo fue viendo venir sin poder hacer nada. Primero el intervalo entre una aparición y la siguiente se redujo a 2 días, luego a 1. Y en algún momento de esa semana que Rodrigo describe como la más larga de toda su vida, la presencia dejó de tener intervalos. Estaba ahí cada noche. A veces antes de que oscureciera del todo. A veces todavía cuando el cielo empezaba a clarear antes del amanecer. Y cada noche estaba un poco más cerca. Rodrigo lo medía. Por supuesto que lo medía. Estimaba la distancia a partir del sonido, de la dirección, de pequeñas señales en la vegetación que encontraba al día siguiente durante sus revisiones de perímetro. Y los números eran claros. Lo que antes estaba en el sector este, a una distancia que él calculaba en varios cientos de metros, estaba ahora en el norte, luego en el oeste, luego directamente al sur de la torre. Como si estuviera cerrando un círculo que tenía la estación en el centro. Una noche lo escuchó tan cerca que pudo sentir la vibración que producía a través de las tablas de madera del piso de la cabaña. Una vibración baja, casi inaudible, que Rodrigo describió como la diferencia entre escuchar algo y sentirlo en los huesos. Estuvo ahí durante mucho tiempo, y Rodrigo no se movió. Tenía las manos planas sobre las tablas del suelo, sintiéndola, contando los minutos, midiendo también eso porque era lo único que podía hacer. Cuando se fue, Rodrigo abrió su diario y escribió algo que no había escrito antes en ninguno de sus cuadernos. Escribió que tenía la sensación de que el círculo que estaba cerrando no era aleatorio. Que había una lógica en cómo se acercaba, en la dirección que elegía cada noche, en la manera en que parecía tantear el perímetro antes de retirarse. Como si estuviera aprendiendo algo. Como si cada noche le diera información que usaba la noche siguiente para acercarse un poco más de manera diferente. Y si eso era verdad, si aquello estaba aprendiendo, entonces la pregunta que Rodrigo no escribió, pero que yo leo entre todas esas líneas, es la más perturbadora de todas. ¿Qué estaba aprendiendo exactamente? ¿Y para qué? Rodrigo tomó una decisión que ningún protocolo contemplaba y que cualquier persona razonable habría considerado un error grave, y la tomó con la misma frialdad con la que tomaba todas sus decisiones. Decidió dejar de reportar lo que estaba pasando. No todo. Seguía mandando sus informes meteorológicos, sus índices de riesgo, sus registros de fauna rutinaria. Todo lo que el despacho regional esperaba recibir llegaba puntualmente y en el formato correcto. Pero lo que estaba ocurriendo cada noche alrededor de la torre, la proximidad que aumentaba, las vibraciones en el suelo, los sonidos que ya no podía clasificar, todo eso desapareció de su comunicación oficial y quedó únicamente en su diario personal. Lo explicó en una entrada que escribió tarde una noche, con letra más apretada que de costumbre, como si quisiera meter más palabras en menos espacio. Escribió que si reportaba lo que realmente estaba pasando, lo evacuarían. Que esa era la respuesta institucional inevitable ante cualquier situación que no entrara en los parámetros conocidos. Y que si lo evacuaban antes de entender qué era aquello, nadie más iba a entenderlo tampoco, porque nadie más iba a quedarse el tiempo suficiente en ese lugar para verlo de cerca. Eso fue lo que escribió, y yo lo leí 3 veces seguidas, porque me pareció importante asegurarme de que estaba entendiendo bien lo que decía. Rodrigo no se estaba quedando porque no pudiera irse. Se estaba quedando porque había decidido quedarse, porque quería entender, porque en su cabeza el conocimiento valía más que la precaución. Eso es lo que hace que esta parte de la historia sea tan difícil de procesar. Porque Rodrigo era la persona menos propensa al romanticismo irracional que uno pueda imaginar. Era metódico, era frío, era preciso. Y aún así, llegó a un punto en que esa metodología lo llevó exactamente en la dirección opuesta a la que cualquier instinto de supervivencia normal habría señalado. La pregunta que me hago, y que no tiene respuesta en ninguno de sus cuadernos, es cuándo exactamente cruzó esa línea. Si fue gradual, si fue un momento concreto, si hubo una noche en particular en que algo cambió en su interior sin que él lo notara del todo. Lo que sí está en sus registros es lo que pasó la semana en que tomó esa decisión. Las noches eran cada vez más activas. Ya no era solo el sonido o la vibración. Una mañana encontró marcas en la tierra alrededor de la base de la torre. No huellas claras, sino alteraciones en el suelo.
zonas donde la tierra había sido presionada de una manera que no correspondía a ningún animal conocido, como si algo hubiera estado parado ahí durante un tiempo prolongado sin moverse. Rodrigo las midió, las fotografió, las anotó en su diario. En el informe oficial de esa semana no hay ninguna referencia a ellas. Ese mismo día empezó a escribir la carta. La carta que Esperanza Villanueva encontró dentro de la viga hueca no tiene fecha ni destinatario, y cuando la leí por primera vez, entendí por qué. No es una carta dirigida a nadie en particular. Es una carta dirigida a quien sea que algún día encuentre sus cuadernos y necesite saber si puede confiar en lo que dicen. Empieza de una manera que me parece uno de los comienzos más honestos que he leído en mi vida. Dice: quiero que alguien sepa que fui cuidadoso, que hice mi trabajo de la única manera que sé hacerlo, que lo que está en estos cuadernos es exacto. No hay miedo en esas primeras líneas. Hay algo que se parece más a una declaración de principios. Como un hombre que antes de hacer algo que sabe que puede salir mal, quiere dejar constancia de quién era y cómo pensaba. Rodrigo era consciente de que sus cuadernos podían ser descartados, que lo que había documentado con tanta precisión podía terminar archivado en algún cajón, como habían terminado sus fotografías de las primeras huellas, sin que nadie lo revisara realmente. Y la carta era su manera de añadir una capa más de contexto que los datos solos no podían dar. Una capa humana, una voz que dijera: yo estuve aquí, yo lo vi. Yo era el tipo de persona que no inventa cosas, y aún así, esto pasó. A lo largo de la carta describe, con más detalle del que aparece en cualquier entrada de su diario, cómo había cambiado su percepción del lugar durante la temporada. Habla de cómo el silencio de los primeros meses se había transformado en algo diferente, no más ruidoso, sino más denso, más presente. Habla de cómo había llegado a conocer cada sonido de ese bosque con la precisión con la que un músico conoce cada nota de una pieza que lleva años tocando, y de cómo esa familiaridad era exactamente lo que hacía que los sonidos nuevos fueran imposibles de ignorar o de racionalizar. Y habla de una cosa que no aparece en ningún otro documento de sus registros. Habla de los sueños. Escribe que desde hacía semanas soñaba con el bosque. No con nada concreto, no con imágenes que pudiera describir con claridad al despertar, solo con la sensación de estar dentro del bosque de noche y de que algo en ese bosque sabía exactamente dónde estaba él. Y que en el sueño eso no le producía terror, sino algo que describe como reconocimiento. Como cuando uno se cruza con alguien que lo conoce y no sabe de dónde ni cuándo. Esa parte de la carta me produjo un frío particular. No porque sea dramática, sino porque Rodrigo, el hombre que separaba con más cuidado que nadie lo observable de lo interpretable, estaba escribiendo sobre sus sueños como si fueran datos. Como si hubieran cruzado algún umbral y merecieran estar en el registro junto con las mediciones y los mapas. Y lo peor es que en ese momento de la temporada, leyendo todo lo que había documentado hasta ahí, yo tampoco podía decir que estuviera equivocado. Una mañana Rodrigo subió a la plataforma antes del amanecer y lo encontró parado en el límite del bosque, mirándolo directamente. No estaba moviéndose, no estaba acercándose. Estaba ahí, en el borde exacto donde los árboles terminan y empieza el claro alrededor de la torre, completamente inmóvil, con la primera luz gris del amanecer apenas dibujando su silueta contra la oscuridad del bosque detrás. Rodrigo lo describe en su carta como algo grande, más alto de lo que esperaba incluso después de meses calculando su tamaño a partir de las huellas y los sonidos. Y quieto con una quietud que él distingue claramente de la quietud de los animales que había observado durante toda su carrera. Los animales se quedan quietos para escuchar, para oler, para evaluar. Lo que estaba en el límite del bosque esa mañana no estaba evaluando nada. Estaba simplemente ahí, con una presencia que Rodrigo describe como deliberada, como si estar ahí fuera en sí mismo el objetivo. Lo que Rodrigo hizo a continuación es lo que me resulta más difícil de explicar a cualquier persona que no haya leído sus cuadernos desde el principio. No bajó. No llamó por radio. No buscó su linterna ni ninguno de los objetos que uno busca instintivamente cuando siente que algo amenaza su seguridad. Se apoyó en la barandilla de la plataforma y lo miró. Con la misma atención concentrada con la que había mirado las huellas en el barro, con la misma postura de observador profesional que llevaba meses usando desde esa misma plataforma
para registrar el movimiento de los animales en el valle. Lo miró durante mucho tiempo. No puede precisar cuánto en su carta, porque dice que en ese momento dejó de contar los minutos. Y aquello no se movió. Estuvo ahí hasta que la luz creció lo suficiente para cambiar la calidad del aire entre ellos. Ese momento específico del amanecer, cuando la oscuridad deja de ser oscuridad y empieza a ser simplemente sombra. Y entonces, sin ningún movimiento brusco, sin ninguna señal de alarma, desapareció entre los árboles. No corrió. No se retiró de manera visible, simplemente dejó de estar ahí, como si el bosque lo hubiera absorbido de vuelta. Rodrigo bajó de la plataforma, entró a la cabaña, se sentó en la silla frente a la mesa y no hizo nada durante lo que él mismo calcula que fue casi una hora. No escribió, no comió, no encendió el hornillo, solo estuvo sentado con las manos sobre la mesa, mirando la madera. Después abrió su diario y escribió la descripción más detallada que aparece en cualquiera de sus registros durante toda la temporada. No de lo que era aquello, sino de cómo se sentía mirarlo. Escribió que no había sentido terror en el sentido que conocía, esa descarga física inmediata que uno experimenta ante un peligro concreto. Había sentido otra cosa, algo más parecido al vértigo que produce estar frente a algo que tiene una escala diferente a la tuya, no en tamaño, sino en tiempo, en permanencia, en la manera en que existe en ese lugar. Como pararse al borde de un cañón muy profundo y sentir que el cañón no te está amenazando, sino simplemente siendo lo que es, sin ninguna consideración hacia ti en ningún sentido. Esa imagen la usó él, el cañón. Y yo creo que es la descripción más honesta que escribió en toda la temporada. Al día siguiente lo encontró de nuevo en el mismo lugar, a la misma hora, con la misma quietud. Y al siguiente también. Durante varios días consecutivos, siempre antes del amanecer, siempre en el mismo punto del límite del bosque, siempre mirando hacia la plataforma, con esa inmovilidad que Rodrigo ya había dejado de intentar clasificar dentro de ninguna categoría conocida. Y cada mañana, Rodrigo subía y lo miraba de vuelta. Lo que empezó a pasarle en esas mañanas es lo que lo llevó a escribir la parte más perturbadora de toda su carta. Escribió que mirarlo había dejado de producirle la misma respuesta interna que le había producido al principio. Que algo en esa repetición, en esa presencia diaria y silenciosa, había cambiado la manera en que su sistema interno procesaba la situación. No porque hubiera racionalizado el peligro, sino porque el miedo, como cualquier respuesta sostenida durante demasiado tiempo sin que ocurra lo que teme, había empezado a cambiar de forma. Y aquí está la parte que me tomó más tiempo entender. Rodrigo no escribió que ya no tenía miedo como si eso fuera una buena noticia. Lo escribió como una observación clínica sobre su propio estado, con la misma neutralidad con la que habría anotado un cambio en las condiciones del terreno. Y añadió algo que me heló por completo. Escribió que no sabía si la ausencia de miedo significaba que había entendido algo importante sobre lo que estaba mirando, o si significaba que algo en él había dejado de funcionar correctamente después de semanas de exposición a aquello. Que ambas posibilidades le parecían igualmente plausibles, y que no tenía manera de saber cuál era la correcta desde adentro. Esa es la parte que más me pesa de toda la historia de Rodrigo. No el momento en que desapareció, no los cuadernos que faltan, sino ese momento en que él mismo reconoció que podía haber cruzado algún límite sin darse cuenta, y que aún así decidió no moverse de ahí. Porque lo que escribió al final de esa entrada no fue que iba a pedir evacuación, fue que al día siguiente iba a subir de nuevo la plataforma antes del amanecer. Que iba a estar ahí cuando aquello apareciera en el límite del bosque. Y que esta vez iba a prestarle una atención diferente, más detallada, más cerca. Lo que eso significaba exactamente, Rodrigo no lo escribió. Pero yo creo que en ese momento él ya lo sabía. La última transmisión de radio de Rodrigo Salcedo fue tan normal que el operador que la recibió no recordaba nada especial de ella cuando lo entrevistaron semanas después. Informe meteorológico estándar, condiciones de visibilidad, índice de riesgo bajo, despedida protocolar. Ni una palabra fuera de lugar, ni una pausa extraña. La voz de siempre, con el mismo tono neutro y profesional de toda la temporada. El operador firmó la recepción y pasó a la siguiente frecuencia. Eso fue todo.
Nadie supo que esa era la última vez que Rodrigo hablaría con el mundo exterior. Lo que me resulta imposible de sacudir es el contraste entre esa transmisión y lo que sabemos que estaba pasando en la cabaña en esos días. Porque sus últimas entradas de diario, las que aparecen en el 11º cuaderno, describen una situación que no tiene nada de rutinaria. Aquello parecía cada amanecer en el límite del bosque, puntual como una cita acordada. Rodrigo subía, lo miraba, bajaba, y después intentaba traducir en palabras algo que claramente estaba empezando a superar su vocabulario habitual. Hay una tensión muy particular en esas últimas páginas entre la precisión con la que siempre había escrito y la naturaleza de lo que estaba intentando describir. Como si sus herramientas de trabajo, el lenguaje técnico, la observación sistemática, la descripción sin adjetivos, hubieran llegado a un límite que él mismo podía sentir pero no nombrar. En su penúltima entrada, anotó algo que leí varias veces antes de seguir. Escribió que había empezado a notar que aquello cambiaba ligeramente de posición cada mañana. No de manera aleatoria. De manera que él describió como incremental, como si cada día midiera la distancia desde un ángulo levemente diferente. Calculó que en el transcurso de esa semana, la posición desde la que lo observaba había rotado casi 90 grados alrededor del perímetro del claro, siempre manteniéndose exactamente en el límite del bosque, nunca un paso más adentro ni uno más afuera. Como algo tomando medidas. Como algo que estuviera construyendo una imagen completa de lo que observaba desde todos los ángulos posibles. Y lo que observaba era a Rodrigo. Esa entrada termina ahí, sin conclusión, sin la frase final que Rodrigo solía usar para cerrar sus anotaciones importantes. Solo la observación y el espacio en blanco después de ella, que en un cuaderno de alguien tan metódico como él, resulta tan elocuente como cualquier palabra. La siguiente transmisión de radio programada no llegó. El despacho regional esperó el tiempo de protocolo antes de actuar, que en zonas remotas suele ser más largo de lo que uno esperaría, porque las fallas de comunicación son parte habitual del trabajo en terreno difícil. Cuando el silencio se prolongó más allá de lo aceptable, enviaron a un guardabosques a hacer el recorrido hasta la estación. El camino a caballo tomaba 2 días completos en condiciones normales. Lo que ese guardabosques encontró al llegar es lo que me resulta más difícil de contar con calma, porque lo he pensado muchas veces y cada vez que lo pienso, llego al mismo lugar incómodo. La cabaña estaba perfectamente en orden, no aproximadamente en orden, no en el orden relativo de alguien que salió con prisa pero alcanzó a dejar las cosas más importantes en su sitio. En orden absoluto, del tipo que solo produce alguien que tiene tiempo, que sabe lo que está haciendo y que está haciéndolo con intención. El hornillo limpio y apagado. Las provisiones restantes organizadas en los estantes con la misma lógica que Rodrigo usaba desde el primer día. Su ropa de trabajo doblada. Las herramientas de medición en su lugar. Los 11 cuadernos en el estante, numerados, en orden, cubriendo la temporada desde el principio hasta la tercera semana antes de su desaparición, con el espacio vacío al final, donde debería estar el 12º. El guardabosques lo documentó todo con la precisión que exige ese tipo de situación, y en su informe hay una línea que Esperanza Villanueva subrayó en su copia cuando me la compartió. Una línea que dice: no hay señales de salida de emergencia, todo indica una partida organizada. Cualquier persona con experiencia real en puestos remotos sabe lo que eso significa. Cuando alguien abandona un lugar así porque algo salió terriblemente mal, el lugar lo muestra. Hay cosas tiradas. Hay señales de urgencia en la manera en que quedaron los objetos. Hay la evidencia física de una mente que estaba procesando algo distinto al orden mientras salía. Rodrigo no dejó nada de eso. Rodrigo dejó una cabaña que parecía estar esperando a alguien que iba a volver pronto. Pero no volvió. El informe oficial clasificó la desaparición como probable accidente en terreno remoto, la categoría que se usa cuando no hay evidencia de nada más específico y cuando la alternativa es abrir una investigación que nadie está dispuesta a sostener en un lugar al que cuesta 2 días llegar a caballo. No hubo declaración pública. No hubo comunicado a la prensa. Hubo un aviso interno breve y un silencio institucional que tenía, como escribió Esperanza décadas después, exactamente la forma de una decisión. Porque ese silencio no fue pasivo.
alguien lo produjo activamente. Las fotografías de las primeras huellas que Rodrigo había enviado al despacho regional, las que documentaban el tamaño imposible y la forma extraña del borde delantero, no estaban en el expediente liberado. El registro de comunicaciones confirmaba que habían sido recibidas y enviadas a la superintendencia regional. La superintendencia no tenía constancia de haberlas recibido. No estaban en ningún archivo intermedio. No estaban en ninguna categoría de documentos eliminados. Simplemente no estaban, con esa ausencia muy específica que tienen las cosas que alguien se ocupó de hacer desaparecer con suficiente cuidado para no dejar rastro del proceso. Y el 12º cuaderno, el que debería cubrir las últimas semanas de la temporada, el que habría contenido las entradas de los días en que aquello aparecía cada amanecer en el límite del bosque, ese cuaderno tampoco estaba. No en la cabaña, no en ningún archivo, en ningún lugar que cualquier búsqueda posterior haya podido encontrar. Lo que sí apareció, y esto fue lo que Esperanza descubrió durante su revisión de los materiales liberados, fue algo en el margen de la última entrada del 11º cuaderno. Una anotación añadida después del cuerpo principal de la entrada, con una presión de lápiz diferente, con una letra ligeramente más pequeña que la habitual, como escrita en otro momento, quizás mucho más tarde esa misma noche o quizás a la mañana siguiente. Decía que llevaba varios días sin escribir ciertas cosas en el cuaderno oficial porque no quería que lo evacuaran antes de terminar lo que había empezado. Que lo que estaba haciendo cada mañana en la plataforma era importante y que necesitaba tiempo para completarlo. Que había llegado a entender algo sobre aquello que no podría haber entendido sin quedarse, y que al día siguiente iba a bajar de la plataforma. Esa última frase es la que no me deja dormir. Al día siguiente iba a bajar de la plataforma. No iba a salir de la reserva. No iba a llamar por radio. Iba a bajar. Hacia el claro. Hacia el límite del bosque donde aquello lo esperaba cada amanecer. Y eso fue exactamente lo que hizo. Esperanza Villanueva pasó 34 años preguntándose qué había en esas fotografías que alguien consideró necesario hacer desaparecer, y la respuesta que finalmente obtuvo no fue la que esperaba. Pero antes de llegar a eso, necesito contarles lo que encontró cuando revisó los archivos liberados, porque hay un detalle en esos documentos que ningún resumen oficial menciona y que cambia completamente la manera en que uno lee todo lo anterior. Esperanza no era una investigadora profesional ni una periodista. Era una guardabosques retirada que había conocido a Rodrigo brevemente, que había recibido el aviso interno de su desaparición en su buzón de correo institucional y que había preguntado a su supervisor qué había pasado. Su supervisor le dijo que no volviera a hacer esa pregunta. Ella llevaba suficientes años en el servicio como para entender exactamente lo que eso significaba. No que no hubiera respuesta, que la respuesta ya existía y que había sido decidido que ella no iba a recibirla. Eso es lo que la mantuvo buscando durante décadas. No la curiosidad abstracta, la certeza de que había algo concreto que alguien había decidido ocultar. Cuando finalmente obtuvo acceso a los materiales a través de su solicitud formal, lo primero que hizo fue comparar el registro de comunicaciones con el contenido real del expediente. Es un trabajo tedioso y meticuloso, exactamente el tipo de trabajo para el que una guardabosques con décadas de experiencia en documentación de campo está perfectamente preparada. Y fue así como encontró los huecos. No errores. Huecos. Espacios donde debería haber algo y no hay nada, con esa forma muy específica que tienen las ausencias cuando no son accidentales, sino producidas. Las fotografías de las huellas estaban registradas como recibidas. Estaban registradas como enviadas a la superintendencia. Después de ese punto, no había ningún registro de ellas en ningún lugar. No en la superintendencia. No en ningún archivo intermedio. No en ninguna categoría de documentos eliminados con su correspondiente registro de eliminación, que es el procedimiento correcto cuando se descarta material administrativo. Simplemente no estaban, con una ausencia que tenía bordes demasiado limpios para ser accidental. El 12º cuaderno tampoco aparecía en ningún inventario posterior a la desaparición. El guardabosques que llegó primero a la estación había listado los 11 cuadernos presentes en el estante. Había anotado el espacio vacío donde debería estar el 12º como una ausencia notable.
Ese detalle aparecía en su informe de campo, pero en el informe oficial consolidado que subió a la cadena administrativa, ese párrafo no estaba. Alguien lo había eliminado en algún punto entre el informe de campo original y la versión que quedó en el expediente permanente. Esperanza escribió en su solicitud que eso no era un error burocrático. Los errores burocráticos producen inconsistencias aleatorias. Lo que ella encontró era una inconsistencia sistemática, siempre en la misma dirección, siempre eliminando el mismo tipo de información, siempre dejando intacto todo lo que no resultaba problemático. Eso no es un error, es una edición. Y la pregunta que esa edición produce, la pregunta que Esperanza llevó consigo durante décadas y que yo llevo conmigo desde que leí sus documentos, es simple y no tiene respuesta satisfactoria. ¿Quién decidió que esa información era problemática? ¿Y qué sabían exactamente que les hizo tomar esa decisión? Porque para editar algo hay que haberlo visto primero. Alguien vio las fotografías de las huellas. Alguien leyó el contenido del 12º cuaderno. Alguien entendió lo suficiente de lo que Rodrigo había documentado como para decidir que no debía quedar en ningún archivo accesible. Y ese alguien nunca habló. No entonces, no después. Nunca. Esperanza visitó la zona una sola vez, años después de obtener los archivos. Fue con un colega retirado que conocía esa cordillera desde hacía décadas, alguien que había trabajado en sectores adyacentes durante años y que accedió a acompañarla sin hacerle demasiadas preguntas sobre el motivo del viaje. Pasaron 2 días en el sector este, en el área donde habían aparecido las primeras huellas, en el claro alrededor del lugar donde había estado la torre antes de que la desmantelaran. En ningún documento disponible describe lo que encontraron. No en su solicitud de acceso a información, no en ninguna carta que haya compartido con nadie, no en ninguna conversación que alguien haya registrado. Lo único que escribió sobre esa visita aparece en el párrafo final de su solicitud, y es tan cuidadosamente redactado que uno puede leerlo varias veces sin estar seguro de si está diciendo algo concreto o absolutamente nada. Dice que fue al sector este buscando entender lo que Rodrigo había vivido en esos meses, que salió de ahí con algo diferente a lo que llevaba cuando entró, que ese algo no era una respuesta, era un tipo de conocimiento distinto, más parecido al que produce estar cerca de algo muy grande que no te considera ni una amenaza ni una presencia relevante. Que esa sensación le produjo una claridad que encontró más perturbadora que cualquier pregunta que hubiera tenido antes. Y que no volvió, que no planeaba volver. Su colega, el que la acompañó, no habló públicamente sobre el viaje. Pero hay una nota al margen en la copia de trabajo de Esperanza, escrita con una letra diferente a la de ella, que dice solo esto. Que el suelo en el sector este tiene marcas que no corresponden a ninguna erosión natural conocida. Y que esas marcas forman un patrón. Eso es todo lo que hay. Rodrigo Salcedo Fierro no fue encontrado. El 12º cuaderno no fue encontrado. Las fotografías de las huellas no fueron encontradas. La estación Mirador Cóndor fue desmantelada y el área fue redesignada como zona de conservación estricta sin personal permanente. La explicación oficial habla de modernización tecnológica en el monitoreo. Nadie que conozca la historia real de ese sector trabaja ahí solo. No está escrito en ningún protocolo, simplemente se sabe, de la misma manera en que se saben las cosas que son demasiado incómodas para ponerlas por escrito, pero demasiado reales para ignorarlas. Lo que me queda de todo esto, después de haber leído cada documento que Esperanza compartió, es una idea que no puedo formular de manera que suene completamente racional, pero que tampoco puedo dejar de sentir como verdadera. Rodrigo era el mejor observador que ese sistema había producido. Preciso, metódico, imposible de intimidar, imposible de confundir. Y aún así, o quizás exactamente por eso, terminó siendo absorbido por lo que intentaba entender. Como si la misma capacidad que lo hacía excepcional para su trabajo fuera también lo que lo hizo incapaz de mirar hacia otro lado cuando encontró algo que su trabajo no podía contener. Hay lugares en este mundo que no necesitan defenderse de nosotros, que simplemente existen con una anterioridad y una permanencia tan grandes que nuestra presencia ahí es irrelevante en todos los sentidos que importan.
El error no es entrar en esos lugares. El error es creer que porque podemos observarlos, podemos entenderlos, y que porque podemos entenderlos, podemos quedarnos. Rodrigo no cometió el error de los cobardes ni el de los imprudentes. Cometió el error de los mejores. Creyó que mirar con suficiente cuidado era siempre la respuesta correcta. Y en ese bosque, frente a eso que lo esperaba cada amanecer en el límite de los árboles, esa convicción lo llevó exactamente a donde lo llevó. Ahora les pregunto algo, y quiero que lo piensen de verdad antes de responder. Si ustedes hubieran estado en el lugar de Rodrigo, con todo lo que él sabía, con todo lo que había visto y documentado, ¿habrían bajado de esa plataforma? ¿O habrían llamado por radio y pedido que lo sacaran de ahí? Cuéntenme en los comentarios, porque creo que la respuesta dice mucho más sobre cada uno de nosotros de lo que parece. Si esta historia les llegó, denle like y suscríbanse al canal. Hay más historias como esta esperando, y no van a querer perdérselas.